Muy buenos días, les saluda el pastor Carlos Carrión de la Primera Iglesia Bautista Hispana de La Grange, Texas. Agradecemos al Señor poder estar en sintonía en la mañana de este viernes 12 de febrero del 2016. Le invito a que vayamos ante el Señor en palabra de oración para agradecer el poder haber despertado esta mañana. Bendito Señor, gracias te damos, Padre, por habernos permitido descansar durante la noche, habernos resguardado, Señor, de las inclemencias de la noche y haber despertado esta mañana. Señor, te agradecemos que tú nos estés concediendo otro día más de vida y te pedimos, Señor, poder caminar este día junto a ti. Estamos tratando de ser fieles, Señor, a nuestra cita contigo diaria y, Padre, te pido que nos permitas seguir creciendo en este hábito, Señor, de juntarnos contigo todos los días, todo el día, Señor. Por favor, háblanos a través de tu palabra, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Seguimos aprendiendo sobre juntarnos con Jesús todo el día. Estamos sobre el día 5 de Operación Jesús, y estamos hablando de la maniobra Júntate con Jesús todo el día a través de la estrategia Solo por Hoy. Ya lo hemos dicho a través de toda la semana. Juntarnos con Jesús es un buen hábito que comienza desarrollándose un día a la vez. Si nos fijamos esto como meta para toda la vida, se nos puede hacer muy largo, aunque es algo bueno y eso es lo que queremos establecer. Pero si comenzamos haciéndolo un día a la vez, la meta se hace más alcanzable, más fácil. Así que les sigo animando a que sigamos despertando cada mañana con el interés de juntarnos con Jesús solo por hoy, solo por este día. El día de hoy meditemos nuevamente en su palabra bajo esta idea de juntarnos con Jesús todo el día, la experiencia más grande. Sin duda, juntarnos con Jesús es la experiencia más grande que el ser humano puede experimentar. Y el día de hoy estaremos meditando en el pasaje de Génesis capítulo 5 versículos 22 al 24. Dice de la siguiente manera: Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Sin duda, si usted no está muy relacionado con los temas de la Biblia, si usted no está relacionado con lo que Dios revela a través de su palabra, lo que dice este pasaje le puede resultar difícil de aceptar o difícil de creer, y pueden surgir algunas preguntas que vamos a tratar de contestar. Algunas de estas preguntas puede ser: ¿cómo camina un hombre con Dios? Según el pasaje nos está diciendo que Enoc caminó con Dios. ¿Cómo es que un hombre camina con Dios? Seguramente se refiere a la meditación diaria y al testimonio de vida que tenía este hombre. Sin lugar a dudas debió haber sido algo que trascendió al resto de los hombres, y su testimonio era una especie de alabanza a Dios continuamente. Recordemos que los nombres en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, eran unas pequeñas biografías de quien lo llevaba ese nombre. Así que Enoc significa iniciado, consagrado, disciplinado o dedicado. O sea que sin duda Enoc era una persona especial. Su relación con Dios denotaba una entrega total que éste tenía. En el Antiguo Testamento se acostumbraba a ponerle a las personas un nombre que describía ciertas características de su personalidad, y Enoc significa una persona disciplinada, dedicada, iniciado, consagrado. O sea que al decir que Enoc caminó con Dios, se refiere más bien al estilo de relación que tenía con Dios, a que era una persona que encontraba placer con buscar a Dios diariamente. Algo semejante nos ilustra Hechos capítulo 4 versículo 13, cuando dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Personas, Pedro y Juan, que eran personas que no tenían estudios, cuando hablaban y cuando manifestaban las enseñanzas de Jesús, la gente se maravillaba porque los conocían y sabían que eran hombres que no habían estudiado, hombres que se dedicaban al trabajo físico, la pesca, pero que su manera de hablar era diferente y que denotaban sin duda que eran discípulos que habían estado cercanos a Jesús. Eso tal vez era a lo que se refiere el escritor bíblico cuando habla de Enoc, cuando nos dice que caminó con Dios. Su manera de vivir denotaba la presencia de Dios en su vida. Otra pregunta que nos puede surgir con este pasaje es: ¿puede un hombre vivir 365 años según lo que nos dice aquí el pasaje? No nos quedemos en esa base de investigación de la Biblia y quedamos de manera superficial. En el Antiguo Testamento la gente vivía muchos años. No es incorrecto
negar la realidad de que debido al pecado del hombre y al deterioro de la raza humana, los años de vida del hombre se han acortado considerablemente y hemos dejado de vivir tantos años, pero en la antigüedad los hombres vivían muchísimos años, así que Enoc pudo vivir muchísimos años, como lo dice la escritura bíblica. Génesis 6:3 nos dice: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. El Señor estableció después que el hombre no viviera tanto año a causa de su pecado y del deterioro de la raza humana, pero en los primeros años de la humanidad el hombre vivía muchos años. Dice otra pregunta que nos podemos hacer: ¿se lo llevó Dios al cielo? ¿Qué significa eso? Porque termina el pasaje diciendo: y desapareció porque le llevó Dios. Todo parece indicar que sí. Enoc y Elías son los únicos dos seres humanos que llegaron ante la presencia de Dios sin haber experimentado la muerte. La escritura nos lo dice así. Llegaron directamente a Dios. Dios vino con ellos. ¿Cómo? ¿En qué vehículo? ¿De qué tipo? ¿De qué manera? Creo que eso es lo que menos interesa. Lo que más interesa es que son los dos seres humanos que llegaron ante la presencia de Dios sin experimentar la muerte, porque Dios así lo determinó. Y hablando de estas preguntas, quizás pueden surgir más preguntas, pero estas son las más básicas que nos pueden surgir a través del estudio de este pasaje. Pero esto nos lleva a pensar por lo menos en dos enseñanzas que le quiero compartir para que sean de bendición para usted en esta mañana. Número 1. Cuidado, soldado de Jesús. Aquello con lo que caminas termina llevándote. A Enoc se lo llevó Dios. A algunos se los lleva la tristeza, se los lleva la policía, se los lleva la droga, se los lleva la desunión, se los lleva el divorcio, se los lleva el alcohol, la desesperanza, la muerte, la tragedia. Uno no puede juntarse con algo y librarse de sus consecuencias. Es importante decidir entonces con quién decidimos juntarnos, porque lo que permitimos que ejerza influencia en nuestras vidas termina llevándonos. Así que si usted y yo somos soldados de Jesucristo, seguramente caminaremos con Él y Él nos llevará como llevó a Enoc. Pero si damos oportunidad en nuestra vida a otro tipo de influencias, a otro tipo de amigos, esos amigos sin duda nos jalarán al destino que ellos tienen planeado para nosotros. Ya hemos dicho a lo largo de la semana que a los amigos que permitimos en nuestra vida ejercen tal influencia que determinan de tal manera lo que somos o a lo que nos convertimos en el futuro. Su influencia es tal en nuestras vidas que llegamos a caminar en nuestras vidas en el rumbo que esa influencia determina. Así que si usted y yo nos juntamos con Jesús, seguramente el destino al que nos lleva es el destino que el Creador de nuestra vida determinó para nosotros. Por eso juntémonos con Jesús todos los días, todo el día, porque aquello con lo que caminas termina llevándote. Y segunda enseñanza: cuidado, soldado de Jesús, con quien caminas determina la huella que dejas. Enoc dejó una huella importante. Todos dejamos un tipo de huella en nuestras vidas, buena o mala, una marca en los demás, en nuestra propia historia, en nuestro entorno, en nuestro oikos, con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, dejamos una marca. Y con aquello con lo que caminamos nos ayuda a tal cosa. Así que meditemos en cuál es la huella que estamos dejando, cuál es la trascendencia que dejamos para los que vienen atrás de nosotros o los que caminan junto con nosotros. ¿Estamos siendo de bendición con ellos? ¿Estamos siendo de estorbos? Eso lo determina mucho en el tiempo que juntamos con Jesús. Alguien dijo esta semana: después de pasar tiempo con Jesús se nos nota. En las células de estudio bíblico que estamos teniendo en esta semana alguien compartía eso. Cuando no tenemos ese tiempo a solas con Jesús, se nos nota. Así que cuando lo tenemos también se nos nota. Espero que podamos tener esta enseñanza muy presente en nuestras vidas todos los días, para que determinemos que el juntarnos con Jesús nos ayuda a entender que a quien permitimos que se junte con nosotros termina llevándonos, termina arrastrándonos, y también nos ayuda a determinar una huella en nuestras vidas, sea buena o sea mala. Espero que el juntarnos con Jesús nos ayude a establecer un final de bendición a nuestra vida en el que Dios sea glorificado, pero sobre todo que nos ayude a dejar también una huella donde Él sea glorificado y donde podamos ser de buen testimonio para los que nos rodean, de ayuda, de bendición para los que viven con nosotros y para los que están a nuestro alrededor. Espero que esta enseñanza nos motive a seguirnos juntando con Jesús. Aún nos quedan 2 días más para seguir meditando en esta enseñanza y le animo a que no lo dejemos, que esto sea un hábito diario en nuestras vidas. Apartemos un tiempo específico para juntarnos con Jesús. Establezca una cita diaria con el Señor en un lugar determinado, una hora fija todos los días.
Escriba lo que va aprendiendo del Señor y deleítese en caminar con Jesús. Consiga esa amistad diaria con Jesús para beneficio y bendición de su vida y de los que están a su alrededor. Espero que esto sea de bendición para el día de usted y que nos permita el Señor volver a estar en sintonía a través de este medio el día de mañana. Dios le bendiga.